en Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Quiero que me acompañen con esta palabra. Y dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando la palabra de Dios en la Biblia, en algún capítulo, habla, por ejemplo, como está acá, por tanto, ¿qué es ese por tanto? ¿Qué nos quiso decir aquí el escritor a los hebreos cuando le estaba hablando a los hebreos, le estaba hablando al pueblo de Dios y le decía por tanto? ¿Por tanto qué? Por tanto, ¿a qué se refería? Por tanto. Vamos al capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sabes? Dios había hablado a Eva, a Adán. Dios fue hablando por medio de los profetas a su pueblo. Dios fue hablando por medio de los ángeles a su pueblo. Pero en ese momento, a los hebreos, Dios le había hablado a través del Hijo. Pero después de haber hablado a través del Hijo, estaba confirmando a los apóstoles y estaba confirmando a los que predicaban su palabra. Y en este tiempo confirma su palabra a través de nuestros hermanos, a través de los pastores, a través de lo que hoy estamos leyendo. Pero ¿cuál es la cuestión de lo que continúa? Él estaba diciendo por tanto, porque Dios habló de muchas maneras a su pueblo. Pero después nos habla a través de Jesucristo. Después envió a Jesucristo, envió a su Hijo para morir en la cruz. Y aunque en Romanos dice por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, después nos dice que el pecado entró por un solo hombre. Y cuando entró por ese solo hombre, todos pecamos y estamos separados de la gloria de Dios. Pero es tanto el amor de Dios que envía a Jesucristo a la tierra para salvarnos, envía a Jesucristo a la tierra para purificar nuestros corazones, envía a Jesucristo a salvarnos de la muerte eterna que heredamos a través del primer hombre, a través de la primera mujer. Cristo vino a la tierra solamente por amor. Entonces es tanto el amor, por tanto lo que Dios hizo por nosotros, que nosotros vamos a continuar ahora. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 2 en adelante? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que a Dios le costó la vida del Hijo, de su único Hijo? Y a través de Él tenemos la salvación. Y a través de Él, y sabes, la palabra necesario, con diligencia. Fíjate, fui a qué es lo que significa. Es necesario, que es indispensable prestar atención. O sea, no podés dejar pasar así nomás, o que te entre por una oreja y que te salga por la otra, lo que escuchás, lo que ves de la palabra de Dios, lo que Dios te habla. No podés dejar pasar o escucharla hoy y mañana resbalar y caer. Es muy finito, es imprescindible que nosotros prestemos atención a esta advertencia que no es menor. Porque ¿sabes? Si nosotros dejamos de prestar atención y de cuidar nuestra cabeza con el casco de la salvación, de cuidar nuestros pensamientos, de cuidar lo que entra en nuestra cabeza, de cuidar nuestra salvación, que es tan grande, si no nos ponemos el casco de la salvación y quizás estamos mirando a cosas pequeñas, como en este caso fue el celular, ¿cuántas veces como familia terminamos estallados por descuidar la salvación tan grande que le costó la sangre de Jesucristo? La muerte de Cristo costó tu salvación. La muerte de Cristo costó de que tu paz, la muerte de Cristo costó tu perdón, la muerte de Cristo costó la misericordia de Dios sobre tu casa. La muerte de Cristo costó que tú no te vayas al infierno. No podemos descuidar, no podemos deslizarnos, no podemos dejar pasar las cosas pequeñas, porque uno de los, el Cantar, uno de los versículos dice: las zorras pequeñas que destruyen a las vides. Esas cositas pequeñas que te distraen en la vida, esas cosas pequeñas. Y a veces puede ser el celular, ¿Cuántas veces el celular nos llevó el tiempo de oración? O nos ponemos a leer la Biblia y me pasa. Me pongo a leer la Biblia y algo que Dios me tiene que hablar y de pronto se entró un mensaje. ¿Y qué hace Lidia? ¿Qué haces vos? Ay, no, el mensaje no. Yo siempre hablo del teléfono porque es una tentación. Es una tentación el celular. No, pero dice: si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si la palabra dicha por los ángeles fue firme, la palabra de Cristo que se viene predicando día tras día, ¿cuántos mensajes escuchamos nosotros en el correr de nuestra vida? Pero hacemos así y nos deslizamos. Hacemos así y no cuidamos nuestros pensamientos. Hacemos así sin pensarlo y nuestro corazón está enojado. Y pasamos años en el enojo. Y eso es parte de descuidar la salvación. Y yo no sé cuál es tu situación en esta hora. No sé cuál es tu pensamiento en este momento. Yo no sé cuál es la situación de tu alma en esta hora, pero Dios sí lo sabe. Y yo creo que este mensaje no llega fuera de tiempo. ¿Cómo vas a escapar? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fue primero anunciada por los ángeles, luego por el Señor. Fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y milagros. ¿Cuántos milagros viste en tu vida?
Acá alguien me está haciendo... Uf. Y a veces por algo tan pequeño nos podemos estallar y perder la vida eterna. Porque si descuidamos la salvación tan grande que se nos ofreció gratuitamente, si descuidamos en las cosas de la vida, si descuidamos pecando, si descuidamos con la palabra de Dios, ¿saben? A veces nosotros corremos escuchando mensajes de acá, escuchando mensajes de allá y nunca vamos a corroborar si en la palabra que estamos escuchando, si la palabra que estamos escuchando es la correcta. ¿Cuántas veces escuchamos un mensaje y decimos, wow, qué bueno que estuvo, y resulta que cuando después lo conversamos con alguien decimos, no, pero ese mensaje no era así. La palabra de Dios se distorsionó. Hoy todo se puede, hoy todo vale. ¿Y qué tal para nosotros? ¿Qué tal para nosotros? ¿Qué tal? ¿Cómo nos plantamos? ¿Cómo nos ponemos nosotros ante esas cosas que se nos presentan a nosotros y que tienen que ver con cuidar la salvación? Nuestro hablar, nuestro andar, ¿qué hacemos? ¿Cómo es nuestra vida diaria con el Señor? Debemos ser diligentes y procurar ser aprobados delante de Dios. Nosotros debemos ser diligentes. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia, con esmero, sé consciente de lo que estás haciendo. Presentarte aprobado delante de Dios. Como un hijo, como una persona que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué tal si en este momento Dios nos estaría, que cada día Dios nos está haciendo el chequeo? Pero ahora nos haríamos nosotros. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Esta palabra golpea y golpea cada tanto a mi corazón porque hubo un periodo en mi vida que me costaba orar y que parecía que mis oraciones llegaban al techo y ni siquiera, capaz que ni al techo llegaban. Pero si yo descuidaba la oración, si yo la dejaba pasar, si yo me quedaba ahí, ¿qué hubiera pasado de mi vida? No sé si no me hubiera deslizado. Ahora, ¿cuánto de oración tenemos nosotros como personas? ¿Cuánto de oración tenemos como familia? ¿Cuánto de hablar con Dios en cada momento, en el día o en la hora? Hoy nos presentamos aquí y adoramos y fue tan maravilloso, pero en tu casa, ¿cuánto tiempo adoras? La televisión, internet ha robado el tiempo de la adoración de la iglesia de Jesucristo. Tantas otras cosas, tantos entretenimientos, internet y tantas otras cosas que nos hacen deslizar sin darnos cuenta, no sea que nos deslicemos, sin darnos cuenta. Deslizarte no es de un saque y te caes ahí. A veces sí. A veces puede ser un desliz muy, muy importante y caerte de golpe. Pero deslizarte suavemente, que ni cuenta te das. Y ya no estás orando. Y ya no estás leyendo la Biblia. Y menos tener un momento de meditación, de comunión con el Señor, de adoración durante la semana. Y después venimos y decimos, ay, pero qué culto frío. Y sí, si vos estuviste frío. ¿Qué hiciste en la semana? ¿Qué hice yo en la semana? ¿Qué hicimos durante nuestra vida entera?
El salmista decía en el Salmo 119, del 7 al 12, yo lo voy a parafrasear nomás. ¿A dónde me iré de tu presencia? Si vos pensás que tenés una alternativa, si vos pensás que en este desliz que estás teniendo poco a poco, tenés una alternativa, ya el salmista se dio cuenta que no hay a dónde huir. ¿A dónde me voy a esconder? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si yo me subo a los cielos, allí vas a estar. Si me voy al fondo del mar, allí vas a estar. Si me voy a los confines de la tierra, allí estás, porque si Él todo lo creó, Él todo lo hizo. Dios es Dios y Dios está en todas partes. ¿A dónde pensás que vas a escapar si descuidas la salvación tan grande? ¿Pensás que hay alguna alternativa para no estrellarte? Si en esta noche tenés una alternativa, después vamos a hablar. Podemos hablar todo lo que quieras, pero yo en esta noche te digo que no descuides. El Señor nos está diciendo a través de su palabra, no descuiden. No descuiden porque es muy fácil resbalar. Y no es tiempo. En este tiempo no es tiempo para estar descuidando algo tan valioso como es nuestra salvación. Vivimos en un mundo incierto, vivimos en un tiempo muy incierto y no sabemos cómo terminamos mañana. No sabemos cómo terminamos hoy porque la vida no es nuestra. En 1 Corintios, en el capítulo 10, el versículo 12, nos aconseja la palabra. Porque quizás vos pensás y decís, no, pero yo estoy firme. Yo me siento segura de la salvación, yo me siento firme, yo sé dónde estoy parada. Pero ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo es que me estoy resbalando? La Biblia nos dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces pensamos que estamos firmes, parados en la roca, y de pronto por un enojo, por una ofensa, por algo que nos sucedió, porque se nos esfumó el dinero, porque, no sé, pasó algo que nos sacudió los cimientos? Ya dejamos de orar, ya dejamos de leer, ya dejamos de venir a la iglesia. Y a veces por cosas tan pequeñas vamos descuidando la salvación. La Biblia nos dice que tenemos que estar atentos y velar, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no permanecemos firmes en la fe, si nosotros no cuidamos nuestra cabeza de pensamientos, porque ahí en Efesios dice que el casco que usaban en aquella época era para resguardar su cabeza, para resguardar sus pensamientos, para resguardar que no le entre la bala, no le entre la espada. Era para salvar su vida el casco. La salvación es para salvar tu vida. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Y que pienses en cómo está tu salvación. ¿Cómo viniste hoy? ¿Cómo te sentís? Si Cristo viniera hoy y tenemos que dar cuenta delante de la presencia del Señor, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que si el Señor viene hoy? Vengan chicos, vamos a cantar. Si el Señor viene hoy y te presentás ante el Rey, ¿estás seguro de tu salvación?
no importa cuántos años estás viniendo a la iglesia, hoy es un día de reflexión para nosotros. Si fue tan grande el amor que Dios tuvo para con nosotros que entregó a su único Hijo y que por medio de Él tenemos la oportunidad de salvarnos, ¿cómo vas a escapar si no te venís al Señor en esta hora? ¿Podemos cantar la canción que prepararon?